Perú. Presentan denuncia constitucional contra Boluarte. La parlamentaria Ruth Luque presentó una denuncia contra Boluarte por las 22 muertes ocasionadas por la represión militar y policial durante las protestas de diciembre de 2021. Bolivia. Camacho recibirá atención médica en la cárcel. El gobierno de Bolivia autorizó que el líder opositor reciba atención médica mientras continúan las protestas. Camacho ha sufrido desvanecimientos por la inflamación de los vasos sanguíneos, según sus familiares. Colombia suspendió el cese al fuego con el Ejército de Liberación Nacional. El gobierno de Colombia suspendió el alto el fuego que había declarado con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional tras la negativa del grupo insurgente a cesar sus operaciones. Vaticano. Culmina el funeral de Benedicto XVI. El Papa Francisco preside el funeral de Benedicto. Se prevé que asistan cerca de 65.000 personas. Junto a Francisco estarán 4.000 sacerdotes que lo acompañarán en la celebración. Estados Unidos. Un ciclón bomba amenaza California. El estado de California continúa en alerta por la llegada de un ciclón provocado por un río que podría generar importantes derrumbes e inundaciones. Perú. Presentan denuncia constitucional contra Boluarte. Presentan una denuncia constitucional contra Dina Boluarte por las muertes a causa de la represión. También fue incluido el ministro José Tello. Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes fueron denunciados por homicidio calificado. La denuncia de la parlamentaria Ruth Luque fue tramitada el martes último. Según el documento, Dina Boluarte habría incurrido en infracción constitucional junto con el expremier Pedro Angulo, además de los ministros Alberto Otárola, exdefensa y hoy titular, César Cervantes y José Tello. A todos ellos, la legisladora cusqueña les atribuye a infracción de los artículos 1, 2, 39, 44 y 118 de la Carta Magna. Particularmente los artículos 39 y 44 establecen que la presidenta tiene el deber de actuar en cumplimiento de la Constitución y la ley y que tiene la obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Sin embargo, durante el estado de emergencia, fueron asesinados ciudadanos que ni siquiera tenían participación en las manifestaciones, tal como quedó en evidencia con nitidez el caso de Ayacucho. Además de las infracciones constitucionales, Ruth Luque denuncia a Pedro Angulo, Alberto Otárola y César Cervantes por la comisión del presunto delito de homicidio calificado y lesiones graves. La parlamentaria sostiene que contribuyeron en la perpetración de los ilícitos en su condición de autores mediatos al ser parte de la estructura y aparato de poder y tener superior dominio de la decisión de la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Se han registrado movilizaciones y concentraciones en 31 provincias y bloqueos de vías en otras 16 provincias. Puno fue la región con mayor incidencia de protestas, que reiniciaron con quema de peaje de Ilave. En Lima, la Policía Nacional lanzó bombas lacrimógenas de estruendos a manifestantes. La policía usó bombas para dispersar a manifestantes que intentaban acercarse a la sede del Congreso, cuando miles de personas salieron a las calles después de 2 semanas de unas mortales protestas luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo. La policía cerró el acceso al Congreso en Lima, mientras la Autoridad de Transporte Terrestre informó 35 puntos de bloqueo en varias regiones del país andino. En las protestas de Lima y otras ciudades de Perú,
muchas personas portaron la bandera roja y blanca del país, exigiendo la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, cambio de la Constitución y la liberación de Castillo. En Cusco, el servicio de tren que va a la ciudadela inca de Machu Picchu, la más visitada por los turistas, fue suspendido en previsión de las protestas, informó la firma del ferrocarril. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo informó en un comunicado que evacuó el martes a 2.062 turistas desde Machu Picchu y que han implementado corredores seguros para los visitantes hacia los centros históricos de Cusco. La presidenta Boluarte instaló un centro de monitoreo y control de crisis junto a los ministros de Defensa e Interior. Llamo a la paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria, dijo en un discurso. Por orden del Ministerio del Interior, efectivos de las fuerzas de seguridad se despliegan para salvaguardar la integridad de los manifestantes. El gobierno pide a manifestantes respetar la vida de los ciudadanos. El primer ministro, Alberto Otárola, afirmó que los peruanos quieren vivir en paz e invocó a las personas que participen en protestas contra el gobierno de la presidenta Dina Boluarte que respeten la vida e integridad de sus compatriotas. Al ofrecer un balance de las primeras horas del reinicio de las protestas, en las que murieron 28 personas en diciembre pasado, Otárola dijo que hay un trabajo permanente de la policía y que se han despejado las vías que intentaron ser bloqueadas en la región surandina de Puno. Los 33 millones de peruanos queremos vivir en paz, queremos la libertad de tránsito, queremos transitar libremente, comprar, vender, visitar a nuestros familiares, transportar nuestros productos. Y esto es especialmente importante en una localidad como Puno, que vive del comercio, es una región de emprendedores. Entonces, con esta situación volvemos a hacer un llamado a los que están protestando en este momento a respetar la vida y la integridad de nuestros compatriotas. Bolivia, Camacho recibirá atención médica en la cárcel. Así lo autorizó el gobierno de Bolivia, luego de que el gobernador detenido redactara un manuscrito en el cual responsabiliza por su vida al presidente de Bolivia, Luis Arce. A pesar de su estado de salud, desde su entorno confirman que Camacho continúa ejerciendo tareas de gobernador desde la prisión. Nosotros hemos venido, no sé si por un camino, el camino principal o el camino alterno, pero llegamos hasta Chonchocoro, que es lo principal y lo importante, y lo que saco como mensaje aquí es claro. Santa Cruz va a llegar a Chonchocoro de una u otra forma, porque aquí se ha instalado una sucursal de la gobernación porque está ejerciendo el gobernador como tal desde el penal de Chonchocoro. Parlamentarios bolivianos denunciaron torturas y tratos crueles contra Luis Fernando Camacho. Enviaron información adicional a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el pedido de medidas cautelares que hicieron a favor de su líder y gobernador de la región de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido por la crisis política en 2019. En la carta se menciona que el trato cruel y la omisión de atención de salud especializada por parte del gobierno llegan a conformarse en presupuestos para el otorgamiento de las medidas cautelares solicitadas al organismo. Los familiares y abogados de Camacho manifestaron que sufre de un síndrome que afecta a sus vasos sanguíneos, por lo que necesita tratamiento médico especializado en un centro de salud. Continúan las protestas y disturbios provocados por la detención del líder opositor y gobernador de Santa Cruz, Luis Camacho. La Central Obrera Boliviana, mayor entidad sindical del país, se declaró en emergencia ante las protestas. El máximo dirigente, el minero Juan Carlos Guarachi, aseguró que los líderes de esa entidad están muy preocupados por los sucesos posteriores al encarcelamiento de Camacho. Guarachi aseguró que no aceptarán actos vandálicos ni amedrentamiento hacia sectores populares como los transportistas o comerciantes
quienes fueron afectados fuertemente con la reciente huelga de 36 días en Santa Cruz. En las afueras de Chonchoncoro, las autoridades de gobierno de Santa Cruz se encontraron con un grupo indígena progubernamental conocido como Ponchos Rojos, que exigieron que Camacho permaneciera en prisión. Santa Cruz llama a continuar movilizándose por la libertad de Luis Fernando Camacho. El Comité Cívico Pro Santa Cruz declaró el estado movilizado de emergencia ciudadana y ratificó la continuidad de los bloqueos en las calles en reclamo de la liberación del gobernador Luis Fernando Camacho. En la misma Biblia dice en Eclesiastés 3 que hay tiempos de paz y hay tiempos de guerra. Han violado nuestra autonomía. Van a disculpar lo que voy a decir. Pero ¿saben qué? Cuando dio la Regreso de Lionel Messi a los entrenamientos con el Paris Saint-Germain. Recientemente coronado campeón del mundo con Argentina en Qatar, Messi se reunió con sus compañeros del equipo de la capital francesa, tras festejar el título logrado con la albiceleste y pasar las vacaciones de Navidad junto a su familia. Feliz de volver a estar acá, agradecido por el recibimiento de todos mis compañeros, del staff, así que nada, contento y preparado ya para todo lo que se viene. Messi ha sido el último de los mundialistas del PSG en regresar a los entrenamientos. El francés Kylian Mbappé, su adversario en la épica final del Mundial, así como Achraf Hakimi, cuarto lugar con la selección de Marruecos, regresaron desde el 21 de diciembre, solo 3 días después del final de la competición. Ambos disputaron 2 partidos de la Liga Francesa antes de tomar 10 días de reposo. No, bien, bueno, llego de un par de días sin hacer nada, la verdad, de las vacaciones, pero bueno, de a poquito me voy a ir agarrando ritmo, poniendo bien y bueno, entrenando ya con el grupo para cuando el técnico decida que tenga que jugar yo. Se espera que Messi esté de vuelta en las canchas el próximo miércoles, cuando el PSG reciba al Angers en la Ligue 1. Rusia admitió que la cifra de sus bajas en Mikka es mayor a la que había difundido y culpó a sus propios soldados. El Ministerio de Defensa ruso culpó al uso no permitido de teléfonos móviles por parte de sus soldados de un mortífero ataque con misiles ucranianos y elevaron el saldo mortal a 89 militares, lo que eleva significativamente al reporte previo. Moscú había dicho anteriormente que 63 soldados rusos murieron en el ataque del fin de semana. La reacción del ministerio se produjo en medio del creciente enfado de algunos comentaristas rusos, cada vez más críticos con la campaña en Ucrania. La mayor parte de la ira se dirigió a los mandos militares y no al presidente ruso Vladimir Putin, que no ha hecho comentarios públicos sobre el ataque, que supuso otro revés tras los masivos repliegues en el campo de batalla de los últimos meses. Rusia indicó el miércoles que el saldo del ataque ucraniano de Año Nuevo en la localidad de Makeyevka, en la región anexionada de Donetsk, subió a 89. Mientras buscábamos entre los restos de las estructuras de hormigón armado, el número de nuestros compañeros muertos subió a 89. Según Moscú, Ucrania atacó esa base provisional en la madrugada del 1 de enero con un sistema de cohetes estadounidense HIMARS. Actualmente una comisión está trabajando para investigar las circunstancias de lo ocurrido, pero ya es obvio que la razón principal fue el encendido y uso masivo por parte del personal de teléfonos móviles al alcance de las armas enemigas, lo que estaba prohibido. Ucrania se responsabilizó del ataque y sus militares aseguran que el saldo de muertos es aún mayor. Los corresponsales de guerra rusos indicaron que muchas de las víctimas eran reservistas recién movilizados por el ejército. El martes, decenas de personas se congregaron en varias ciudades de la región Volga de Samara, de donde proceden muchas de las víctimas, para expresar su dolor. Las muertes han generado duras críticas en Rusia contra el alto mando militar,
incluso de parte de comentaristas nacionalistas que apoyan la intervención en Ucrania. Gustavo Petro y Gabriel Boric se reunirán el 8 de enero en Chile. El Ministerio Chileno de Asuntos Exteriores anunció la visita del mandatario colombiano bajo el marco de su primera visita de Estado en un encuentro programado entre el 8 y 10 de enero que promete avances considerables en la relación entre ambas naciones debido al parecido ideológico entre los mandatarios. Vamos a tener la próxima semana una visita oficial del presidente Petro. Él se reunirá con nuestro presidente y con los distintos poderes del Estado con una agenda económica y también en aquellos temas que nos preocupan, como el cambio climático, indicó la canciller chilena Antonia Urrejola, en medio de una conferencia de prensa en el Palacio Presidencial de la Moneda. Entre los temas a repasar en la agenda se encuentran la posibilidad de forjar nuevos acuerdos comerciales, la lucha contra el cambio climático, la crisis migratoria y los derechos de las mujeres. Lula da Silva confirmó a Luis Arce el retorno de Brasil a la CELAC. De esta manera, el país volverá a conformar la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, del que se retiró en 2020 por decisión del exmandatario Jair Bolsonaro, según informó este miércoles el vicecanciller boliviano Freddy Mamani. De esta manera, el mandatario brasileño participará de la cumbre de jefes de Estado en Argentina el 24 de enero. El 16 de enero de 2020, el gobierno de Bolsonaro decidió retirar a Brasil de la CELAC por considerar que daba protagonismo a regímenes no democráticos. Por otra parte, Alberto Fernández imitó a Xi Jinping y espera una respuesta positiva. El presidente tiene una reunión fluida con su colega chino, que ejecuta una fuerte ofensiva diplomática desde Beijing para profundizar su influencia geopolítica en América Latina a través de créditos blandos, obras de infraestructura y el comercio exterior. Desde Beijing se informó por canales extraoficiales que Xi Jinping no descarta su participación en el foro regional, un escenario diplomático que le va a permitir al líder chino fortalecerse en el continente. En este contexto, la invitación de Alberto Fernández a Xi Jinping juega a favor de las intenciones geopolíticas de China. Xi Jinping mantiene relaciones profundas con los regímenes de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Está negociando un tratado de libre comercio con Uruguay y celebró la llegada de Lula da Silva al Palacio del Planalto. Un diputado español de Vox fue expulsado de Bolivia tras apoyar a Luis Fernando Camacho. El diputado español del partido de extrema derecha, Víctor González, fue expulsado este miércoles de Bolivia, dijo el propio legislador antes de emprender vuelo tras sus actividades a favor del encarcelado gobernador de Santa Cruz. El vicecanciller boliviano, Freddy Mamani, explicó por separado en una rueda de prensa que González hizo el trabajo político de generar violencia en el país. De acuerdo con una resolución administrativa de la Gubernamental Dirección de Migración, el legislador ibérico cometió actos que alteran el orden público y emitió propaganda política de desprestigio contra el gobierno. Un ciclón bomba amenaza a California. Podría provocar inundaciones y deslaves. El Centro de Predicción Meteorológica del Servicio Nacional del Clima anunció en redes sociales que las condiciones se van a deteriorar en el estado con fuertes precipitaciones y vientos racheados. También informó que se esperan inundaciones en las zonas más bajas con lluvias de 2.54 centímetros por hora, deslaves de rocas, caída de árboles, condiciones peligrosas en las carreteras en el área de las montañas y posibles cortes de electricidad. La gravedad de las precipitaciones previstas para el jueves y viernes se debe a que las lluvias que impactaron el estado durante el fin de semana dejaron gran parte del suelo saturado, lo que genera que la tierra sea más susceptible a inundaciones.
Argentina, se pone en marcha la primera ola de calor del 2023. Las temperaturas empiezan a ascender marcadamente en buena parte del país sudamericano, asociadas a condiciones atmosféricas muy estables que van a perdurar al menos hasta comienzos de la próxima semana. Muchas localidades del país experimentarán la primera ola de calor del año, con marcas que pueden superar los 40 grados, especialmente sobre el corredor más continental del país, que abarca desde la zona de Chaco, Santiago del Estero, hasta llegar al norte patagónico, pasando por Córdoba y La Pampa. La inestabilidad estará localizada y exacerbada sobre las regiones de montaña de Cuyo y el noroeste argentino, desde Mendoza hasta Jujuy, con el desarrollo de tormentas que pueden ser fuertes y ocasionar en esta época del año complicaciones con lluvias copiosas que pueden provocar crecidas repentinas de ríos o aludes. Chile. Boric designó a Ángel Valencia como candidato a fiscal nacional. Es la tercera postulación que hace el mandatario en más de un mes tras el rechazo del Senado a sus dos propuestas anteriores. Valencia, abogado de la Universidad de Chile, trabajó como asesor de la Fiscalía Regional de Aysén y como fiscal adjunto en las fiscalías de Valparaíso y Metropolitana Sur entre 2002 y 2006, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Desde el año 2006, el señor Valencia se ha desempeñado en el libre ejercicio de la profesión de abogado, especializándose en la litigación de causas penales, añadió el comunicado oficial. En Chile, el fiscal nacional es designado por el presidente de la República, que escoge a uno de los 5 candidatos propuestos por la Corte Suprema y debe ser ratificado por los 2/3 de los 50 votos del Senado. México. Un reo que se fugó del penal de la ciudad de Juárez fue captado intentando cruzar hacia El Paso, Texas. Durante las primeras horas del 2023, se orquestó una fuga en el Centro Estatal de Reinserción Social que dejó como saldo 17 muertos y al menos 30 reos prófugos. Luego del hecho, cámaras de seguridad enlazadas a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ubicaron a uno de los prófugos. Fue la tarde del pasado martes que el Gabinete de Seguridad Estatal informó que el sujeto, cuya identidad no fue revelada, habría intentado cruzar la frontera hacia Estados Unidos, por lo que se dio aviso a las autoridades del Paso, Texas. De acuerdo con lo expuesto por la Dependencia de Seguridad, a las autoridades estadounidenses se les compartió la información necesaria para que en conjunto desplieguen diligencias y activen protocolos de búsqueda en ambos lados de la línea fronteriza. Llamado de atención de la Organización Mundial de la Salud a China. El organismo de la ONU criticó el miércoles la nueva definición del país asiático sobre los decesos por COVID-19, que solo contabiliza a las personas fallecidas directamente por una insuficiencia respiratoria ligada al coronavirus. China afronta en la actualidad su peor brote de contagios tras el levantamiento en diciembre pasado de su política cero COVID, pero las autoridades han notificado pocas muertes debido al polémico cambio de metodología en el conteo. Sabemos que muy a menudo hay dificultades en todos los países para contabilizar ingresos a hospital y el uso de unidades de cuidados intensivos, pero creemos que los números que están siendo publicados por China subrepresentan el impacto real de la enfermedad en términos de ingreso a los hospitales, a cuidados intensivos y en particular en términos de muertes. La semana pasada, la OMS se reunió con las autoridades chinas para hablar de la explosión del número de contagios y hospitalizaciones. Seguimos pidiendo a China datos más rápidos, regulares y fiables sobre las hospitalizaciones y las muertes, así como una secuencia del virus más completa y en tiempo real.
Ante la explosión de casos, varios países han pedido pruebas de COVID a los viajeros procedentes de China. El gobierno de Pekín condenó estas restricciones y advirtió que podría tomar contramedidas en represalia. Fútbol. Luis Suárez fue presentado en Gremio. El uruguayo fue presentado como el gran refuerzo del club brasilero que busca resurgir de las cenizas tras haber pasado la última temporada en la Serie B, segunda división brasileña. El ex Barcelona usará la número 9 en el equipo conducido por Renato Gaúcho. El pistolero firmó su contrato este sábado. Paulo Dybala salió lesionado. Sobre el minuto 70 del partido entre Roma y Boloña, válido por la fecha 16 de la Serie A, en el Olímpico, Dybala pidió el cambio luego de sentir una molestia en la zona baja del isquiotibial. El delantero, campeón del mundo, que había sido titular y venía teniendo una correcta participación, se someterá a estudios este jueves para conocer la gravedad de su lesión. Alfred Caicedo es refuerzo del Genk de Bélgica. El defensa ecuatoriano fue anunciado como nuevo fichaje del club belga. Caicedo ha jugado 12 partidos en el campeonato ecuatoriano con la camiseta de Aucas y ya fue fichado por un club del extranjero. El lateral izquierdo de 18 años firmó contrato por 4 años y medio hasta junio de 2027. El recibimiento de Neymar a Messi. El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se reincorporó a los entrenamientos con el PSG el miércoles y así recibió el astro brasilero al argentino. ¿Qué pasa? Ovación para Lautaro Martínez y Emiliano Martínez en sus clubes. Antes del comienzo de ambos encuentros, los campeones del mundo fueron distinguidos. El Toro fue homenajeado en su retorno a Inter de Italia. El presidente del club italiano, Steven Zang, le obsequió un pequeño cuadrito con los colores del club y la leyenda campeón del mundo. Mientras que el arquero salió al campo de juego con la medalla dorada, el premio que le otorgó la FIFA por ser el mejor guardameta de máximo certamen, y los fanáticos del Aston Villa le dieron la bienvenida con aplausos y una bandera argentina en una de las tribunas. El Ajax fichó a Jerónimo Rulli. El arquero campeón del mundo con Argentina fue vendido al club neerlandés desde el Villarreal de España por 7.5 millones de euros, más otros 5 en objetivos que el ex Estudiantes de La Plata deberá alcanzar. Tenis. Nadal y Alcaraz participarán en un evento benéfico. El primero y segundo del ranking ATP volverán a encontrarse en una cancha de tenis. Será en el Tennis Place for Peace, en el marco de colaboración con los afectados por la guerra en Ucrania. Dicho evento tenístico se disputará el próximo 11 de enero en el Rowley Day Arena. Dakar. Sébastien Loeb se llevó la primera victoria en la cuarta etapa. El francés se llevó la primera alegría en el Rally Dakar tras cosechar la primera victoria en la temporada. En un recorrido de 425 kilómetros en Arabia Saudita, le arrebató por 13 segundos el triunfo a su compatriota Stefan Peter Hansel, con Carlos Sainz en el podio, 16 segundos más rápido que Nasser Al-Attiyah, líder de la tabla general. Perú. Pedro Castillo no se presentó a declarar ante el Congreso por fallecidos en paro de marzo del 2022. El expresidente, que se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, donde cumple 18 meses de prisión preventiva por el fallido autogolpe, no se presentó a declarar ante una comisión que investiga los muertos registrados durante el paro agrario y de transportistas realizado el 28 de marzo del año pasado. Sin embargo, Castillo no se dejó ver en la cita, pero sí Wilfredo Robles, su abogado, quien desconoció los cargos. No hay ningún cargo contra el señor Pedro Castillo. Esta es una sesión declarativa de un testigo, dijo el letrado. El paro agrario y de transportistas dejó 5 personas fallecidas y 4 heridos de gravedad en las regiones de Ica, Huánuco y Junín, donde se acató la medida de fuerza por el alza de los precios de los combustibles y la falta de fertilizantes que afectó a las personas que se dedican al sector de transporte y agricultura. Aníbal Torres propuso a Benchi Espinosa retomar la defensa de Pedro Castillo tras el golpe de Estado. El abogado fue una de las primeras figuras en marcar distancia del exmandatario tras su intento de cerrar el Congreso. En ese marco, Espinosa indicó que no ha tenido contacto con el exmandatario desde aquel día
pero ha sido el expremier Aníbal Torres quien lo llamó la noche del 7 de diciembre, cuando Castillo se encontraba detenido. Cabe recordar que aquel mismo día, el ex titular de la presidencia del Consejo de Ministros acompañó al hoy prisionero y se presentó como su defensa legal ante las autoridades. Desde ese día no he vuelto a hablar con el presidente ni con su esposa, pero ese día recibí en la noche una llamada del doctor Aníbal Torres, en donde me dice que si yo podía retomar la defensa en este caso de rebelión. Su respuesta fue un rotundo no y le recordó que la renuncia que había presentado horas antes era irrevocable. Poco después del mensaje en el que Pedro Castillo anunciaba el cierre del Congreso, la reforma del sistema de justicia y la imposición de un toque de queda, Espinosa utilizó sus redes sociales para señalar que lo cometido por el entonces presidente era una ruptura del orden constitucional, por lo que se veían en la obligación de renunciar irrevocablemente a la defensa del ciudadano Pedro Castillo. La carrera por rescatar a un niño de 10 años que había caído en un pozo en una obra de construcción en Vietnam no tuvo un final feliz. El miércoles las autoridades lo declararon muerto. Habíamos dado prioridad al rescate del niño. Sin embargo, las condiciones hacen imposible que el niño haya sobrevivido y hay evidencia suficiente de que está muerto. Los equipos de rescate de la provincia de Dong Thap, en el delta del río Mekong, habían intentado sin éxito extraer al menor identificado como Lee Hao Nam, quien cayó en un hueco de 35 metros de profundidad, al parecer mientras buscaba chatarra. Vietnam movilizó a cientos de soldados y expertos en ingeniería para intentar rescatarlo. El esfuerzo implicó bajar una estructura metálica de 19 metros alrededor del tubo de hormigón en el que estaba atrapado el niño para intentar sacarlo, pero fue en vano. Los equipos de rescate están decididos a recuperar su cuerpo lo antes posible para enterrarlo, pero admitieron que se trata de una tarea muy difícil. Estados Unidos envió los primeros 3 vuelos con deportados a Guatemala. La nación del norte, que expulsó el año pasado a más de 40.000 guatemaltecos, inició el 2023 con 255 deportaciones. El primer grupo, procedente de la sureña ciudad de Harlingen, Texas, fue recibido en el centro de recepción de retornados en la capital del país centroamericano. Momentos después, arribó el segundo vuelo, procedente de la ciudad McAllen, Texas, y tarde llegó el tercer y último del día desde Alexandria, Luisiana, con 84 personas. Miles de guatemaltecos, unos 300.000 según expertos, migran cada año de forma irregular a Estados Unidos para escapar de la pobreza que afecta casi al 60% de los 17 millones de la población de Guatemala. La Cancillería calcula que cerca de 2.7 millones de guatemaltecos se encuentran en Estados Unidos, pero solo 400.000 poseen documentos para trabajar. Estados Unidos ratificó su compromiso con Juan Guaidó y otros líderes de Venezuela. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional del Gobierno de Estados Unidos, John Kirby, comentó que Washington sigue reconociendo la autoridad de la Asamblea Nacional establecida en 2015. En el anuncio, sin embargo, omitió mencionar si Estados Unidos aún reconoce a Juan Guaidó como presidente interino del país latinoamericano. Estas declaraciones se dieron luego del anuncio del Departamento de Estado, en el que Ned Price afirmó que respeta la decisión de la Asamblea venezolana de suprimir el gobierno interino liderado por Juan Guaidó. La Asamblea del 2015, cuyo mandato ya caducó y que no reconoce el legislativo del 2021 de mayoría oficialista, decidió el pasado viernes suprimir el ejecutivo de Guaidó, dado que ya no tenía poder efectivo en el país.
Arizona inicia el retiro del monstruoso muro de contenedores levantado en la frontera con México. La pared de contenedores comenzó a instalarse en octubre pasado por orden del ahora exgobernador republicano Doug Ducey. La decisión desencadenó tensiones políticas entre su administración y Washington, y a mediados de diciembre el Departamento de Justicia presentó una demanda contra Arizona, alegando que el proyecto se construyó ilegalmente en terrenos federales. Poco después, el saliente gobernador aceptó retirar los contenedores tras llegar a un acuerdo con la administración Biden. Ducey había ordenado la colocación de los contenedores para cerrar las brechas existentes en el muro fronterizo a lo largo del límite entre Arizona y México, calificándolo como una respuesta temporal a una crisis de emergencia fronteriza. Joe Biden quiere visitar la frontera entre México y Estados Unidos. El presidente estadounidense dijo el miércoles que prepara un discurso sobre seguridad fronteriza para el jueves, un tema políticamente delicado. Señor presidente, ¿qué quiere ver cuando vaya a la frontera? Paz y seguridad. No, veré qué está pasando. Daré un discurso mañana sobre seguridad fronteriza y sabrán más sobre eso mañana. Biden no dio detalles sobre la fecha de su visita a la frontera. La próxima semana viajará a México para una cumbre con los mandatarios mexicano y canadiense. Actualmente la Casa Blanca trabaja para poner en marcha una estrategia sostenible que le permita controlar las llegadas a la frontera estadounidense con México. Hasta ahora la política migratoria de Biden ha dependido en gran parte de una medida implementada por su predecesor Donald Trump, que se aplicó a inicios de la pandemia de COVID-19 y restringe la entrada al territorio para evitar contagios. El llamado Título 42 ha sido objeto de varias batallas judiciales. La Corte Suprema decidió mantenerlo el 27 de diciembre, a la espera de una decisión de fondo en los próximos meses. La oposición republicana constantemente critica a Biden por no haber visitado la frontera, mientras que activistas de derechos humanos denuncian la vigencia del Título 42, que permite la expulsión inmediata de los migrantes. Muchos estados de Estados Unidos advierten sobre una fuerte afluencia de personas una vez que se levante la medida. Las llegadas de migrantes indocumentados a la frontera con México ya están batiendo récords históricos, con más de 200,000 detenidos solamente en noviembre pasado. Es ilegal cruzar por aquí. Por favor, diríjanse al puente internacional. La Embajada de Estados Unidos en La Habana retomó el miércoles la emisión total de visas para los cubanos que deseen radicarse en ese país. Ya entramos, todo fue muy rápido y ya tengo que buscar la visa y ya puedo viajar. Varios cubanos vieron interrumpido su proceso de reunificación familiar cuando en 2017 el consulado estadounidense cerró por supuestos incidentes de salud que afectaron a sus funcionarios. El año pasado la embajada reabrió y comenzó la entrega limitada de visas para inmigrantes, pero ahora los servicios consulares se reanudaron por completo para el procesamiento de visados, excepto los de turismo. Bueno, yo estoy aquí hace 5 años, en 2017, que tuve la entrevista, yo me quedé pendiente de entregar un documento. Todavía no sé si me van a dar solución tampoco, porque no he podido ver, estoy esperando que saquen porque me digan. Autoridades de Cuba y Estados Unidos han sostenido varias reuniones con el objetivo de reactivar los acuerdos migratorios bilaterales, interrumpidos bajo el gobierno de Donald Trump. El presidente Joe Biden flexibilizó algunas de las disposiciones de su predecesor, pero ha evitado retomar la política de mayor acercamiento de Barack Obama. Cuba, golpeada por la peor crisis económica en 3 décadas, enfrenta su mayor éxodo migratorio. Entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, las autoridades fronterizas estadounidenses interceptaron a más de 270,000 cubanos que entraron sin documentos al país por vía terrestre. La inmigración irregular por mar también se disparó en los últimos meses. Vaticano. Culmina el funeral de Benedicto XVI. La Basílica de San Pedro realiza la última despedida al Papa Benedicto XVI, fallecido el pasado sábado 31 de diciembre a los 95 años. Recordemos
que la capilla ardiente estuvo 3 días abierta para que personalidades y feligreses puedan participar de este hecho, puedan despedir al Papa, homenajearlo, acercarse y rezar por él. Recordemos que Benedicto XVI fue el primer papa que renunció a su cargo en 6 siglos en un funeral solemne tal como Benedicto XVI lo había deseado. Podemos notar la tristeza en el rostro del Papa Francisco, con cara de reflexión, recordándolo, por supuesto también rezando por él. Las únicas delegaciones invitadas de manera oficial son las de Italia y las de Alemania. Tampoco se ha decretado luto oficial en Italia. Último homenaje a Benedicto XVI. El Papa emérito, fallecido el sábado a los 95 años, fue despedido el jueves durante un funeral solemne celebrado ante miles de fieles y personalidades de todo el mundo en la Plaza de San Pedro. El cuerpo de Joseph Ratzinger fue presentado en un sencillo ataúd de madera y colocado en el atrio de la imponente basílica. Encima se colocó una copia de los Evangelios. En el interior del ataúd también fue puesto un breve resumen de su pontificado. La ceremonia, que duró 1 hora y 20 minutos, fue concelebrada por unos 4.000 religiosos, entre cardenales y obispos de todo el mundo. La presidió el Papa Francisco, quien destacó la sabiduría, delicadeza y entrega de Benedicto. Benedicto, fiel amigo del esposo, que tu gozo sea perfecto al oír definitivamente y para siempre su voz. La presencia de un papa en el funeral de su predecesor es algo inédito en la historia reciente de la Iglesia. Al término del funeral, Francisco bendijo el ataúd. Luego, el féretro fue transportado al interior para su sepultura en la cripta de la basílica. Según fuentes vaticanas, unas 50.000 personas asistieron al funeral. En total, 195.000 personas desfilaron durante 3 días de capilla ardiente antes del funeral para rendir homenaje a Joseph Ratzinger. Benedicto XVI, el primer papa alemán de la era moderna, renunció al trono de Pedro en 2013 tras 8 años de un pontificado marcado por múltiples escándalos e intrigas. Desde entonces pasó los últimos 10 años de su vida rezando y estudiando. A principios de 2022 fue acusado de haber encubierto a 4 curas pedófilos cuando era arzobispo en Alemania, una mancha que empaña su papado y un caso que negó hasta el final de su vida.